Estimados estudiantes, es un gusto saludarles. Me presento con ustedes. Soy la maestra Rocío Sánchez Medina. Soy licenciada en Contaduría Pública y cuento con 2 posgrados, una maestría en Administración Financiera, que me ha permitido desarrollar una visión estratégica en la toma de decisiones económicas y financieras, y una maestría en Gestión de Proyectos, con la cual he fortalecido mi capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar proyectos en diferentes ámbitos profesionales. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio y acompañarlos en su proceso de formación profesional. Bienvenidos. En esta cápsula vamos a hablar de las subvenciones o subsidios y del procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales. En el ámbito de la economía internacional y el derecho comercial, una subvención o subsidio es una asistencia financiera o estímulo económico otorgado por un gobierno a través de un organismo público que confiere un beneficio directo o indirecto a una empresa, rama de producción o sector exportador específico. Para que una medida estatal sea jurídicamente catalogada como una subvención bajo el marco del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio, se requiere obligatoriamente la concurrencia de 3 elementos constitutivos fundamentales: la contribución financiera de un gobierno o entidad pública. Esta contribución puede adoptar diversas formas jurídicas y operativas, como la transferencia de fondos, que incluye donaciones, préstamos a tasas inferiores a las tasas de mercado, aportaciones de capital social o garantías de préstamos que asuman el riesgo de impago, la condonación o no recaudación de ingresos públicos, que supone la exención tributaria, la deducción de impuestos a la exportación o el otorgamiento de créditos fiscales que en condiciones normales de tributación debieron ser pagados al fisco. El suministro público de bienes o servicios. El Estado provee infraestructura, materias primas, energía o servicios logísticos a precios artificialmente reducidos, o bien adquiere bienes a las empresas a precios inflados. La delegación de un mecanismo privado. El gobierno realiza pagos a un mecanismo de financiación o encomienda a una entidad privada la ejecución de una o más de las funciones descritas, las cuales normalmente corresponden al sector público. 2. El sostenimiento de los ingresos o de los precios. Cualquier forma de apoyo a los ingresos o a los precios que opere de manera directa o indirecta para incrementar las exportaciones de una mercancía o reducir las importaciones de un producto similar en el mercado local. 3. El beneficio real, que es la medida gubernamental que se debe colocar al receptor en una posición económica considerablemente más baja de la que tendría si tuviera que operar estrictamente bajo las fuerzas competitivas del libre mercado. Si el apoyo estatal se otorga en términos comerciales idénticos a los que ofrecería un banco privado o un proveedor comercial común, no existe beneficio bajo la óptica regulatoria internacional y por ende no se configura la subvención. El criterio de especificidad como filtro de acción jurídica. No todas las subvenciones gubernamentales son perseguibles o sancionables en los tribunales internacionales. El pilar que determina si una subvención está sujeta a disciplinas y medidas de defensa comercial es el principio de especificidad. Una subvención es específica cuando está destinada explícitamente a favorecer a una empresa, rama de producción o grupo de empresas dentro de la jurisdicción del gobierno otorgante. Las disciplinas de la OMC y de las legislaciones nacionales de defensa comercial aplican exclusivamente a las subvenciones específicas y tenemos los tipos de especificidad. Especificidad de empresa. El gobierno limita el acceso de manera selectiva a empresas o corporativos puntuales del país.
la especificidad de rama de producción, el beneficio se direcciona a un sector industrial completo, por ejemplo, el sector automotriz o el sector agrícola. La especificidad regional, la ayuda se restringe a empresas localizadas en una zona geográfica delimitada dentro del territorio nacional. Y la especificidad prohibida, toda subvención vinculada de origen a la exportación o al uso de productos nacionales sobreimportados se asume automática y jurídicamente como específica sin necesidad de probar la selectividad discrecional. La tipología de las subvenciones prohibidas y recurribles. Bajo las reglas multilaterales de las subvenciones se clasifican mediante un esquema analógico denominado el semáforo de las subvenciones, históricamente compuesto por categorías rojas, amarillas y verdes, aunque estas últimas ya no gozan de inmunidad absoluta de forma automática. Las subvenciones prohibidas son aquellas ayudas estatales cuya mera existencia están tajantemente proscritas debido a su naturaleza intrínsecamente distorsionante y destructiva para el comercio internacional. No se requiere demostrar que estas subvenciones han causado daño económico o menoscabo industrial para solicitar su retiro inmediato o aplicar medidas de retorsión. Las subvenciones recurribles. Estas subvenciones no están prohibidas en sí mismas. Los países tienen el derecho soberano de implementarlas para fomentar el desarrollo de sus industrias domésticas. Sin embargo, se tornan recurribles si causan efectos desfavorables para los intereses comerciales de otros miembros de la OMC. Para impugnar con éxito una subvención recurrible, el país reclamante debe probar técnicamente la presencia de alguno de los siguientes tres efectos desfavorables. 1. El daño a la rama de producción nacional. 2. El menoscabo o anulación de ventajas. Y 3. El prejuicio grave. La distorsión sistémica de las subvenciones en los mercados internacionales. Las subvenciones estatales actúan como una fuerza exógena que interfiere y desalinea los mecanismos de mercado que regulan la oferta y la demanda globales. En condiciones de competencia perfecta, los recursos productivos se asignan de manera eficiente hacia las industrias y países con ventajas comparativas reales. Las subvenciones fracturan esta dinámica de las siguientes maneras. 1. La ruptura de la señal de precios y competencia desleal. 2. La generación de sobrecapacidad productiva global. 3. La destitución de eficiencia asignativa. Y 4. La vulnerabilidad fiscal. En la ruptura de precios se da al absorber costos operativos clave, los gobiernos permiten que empresas ineficientes exporten a precios inferiores a sus costos reales de producción, destruyendo la competencia eficiente. La sobrecapacidad se incentiva una inversión desmedida que supera por amplio margen la demanda global. Los excedentes son volcados a mercados externos a precios de remate y la vulnerabilidad fiscal desata guerras de subsidios donde los países en desarrollo están en extrema desventaja frente a potencias industrializadas que poseen arcas públicas infinitamente superiores. Los procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales. En los Estados Unidos mexicanos, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, órgano administrativo desconcentrado adscrito de la Secretaría de Economía, es la autoridad investigadora responsable de sustanciar los procedimientos administrativos relativos a las importaciones en condiciones de discriminación de precios o subvenciones, así como la aplicación de medidas de salvaguarda. Las fases y plazos del procedimiento administrativo de investigación. El procedimiento administrativo de investigación es de carácter casi judicial y se compone de 3 etapas estructuradas formalmente bajo plazos procesales de perentorios de estricta observancia. 1. Tenemos la fase de inicio del proceso. Aquí está la admisión de la solicitud. La resolución preliminar aproximadamente para el día 90,
donde se emite el dictamen preliminar, el intermedio, que es la verificación y la audiencia, donde se realizan visitas domiciliarias, y aproximadamente a partir del día 210 la resolución final, que es la determinación definitiva, la imposición de cuota compensatoria definitiva o revocación de cuotas profesionales o archivo definitivo del caso. Las cuotas compensatorias son regulaciones no arancelarias de carácter aduanero que se imponen a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, con el objeto de restablecer las condiciones de competencia equitativa en el mercado nacional. Y tenemos los tipos de cuotas compensatorias, el ad valorem, las específicas y las mixtas o combinadas. Y aquí tenemos cómo hacemos un catálogo con naturaleza y tipos de cuotas, que son regulaciones no arancelarias aplicadas en aduana para neutralizar la ventaja del subsidio. Pueden ser ad valorem, porcentaje de valor, específicas con un monto fijo o mixtas. Y tenemos el examen de la vigencia, que tiene una duración máxima de 5 años antes del vencimiento. Los productores nacionales o la autoridad de oficio inician un examen de vigencia para determinar si su eliminación reactivaría la práctica desleal. Y por último, la revisión anual y los compromisos. Los importadores pueden solicitar la revisión de su cuota individual tras un año de vigencia. Las empresas inconformes con las resoluciones definitivas disponen de vías de defensa legales nacionales e internacionales para impugnar dichas determinaciones administrativas. Como lo vemos aquí, hay juicio de revocación, juicio de nulidad y mecanismos internacionales.